Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy tenemos un tiempo de devocional para meditar la palabra de Dios. Estamos empezando la semana y qué bueno es empezarlo buscando a Dios. Qué bueno es leer la palabra, buscar que orar, que conversar con Dios y pedir dirección. Sé que esta va a ser una semana de mucha bendición para tu vida. Estoy seguro de que Dios va a bendecir, ya que estás buscando, poniendo la prioridad en el reino de Dios. Muy bien, vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a hacerlo el día de hoy en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas. Vamos a estar leyendo un poco acerca de los reyes de Israel y vamos a leer específicamente sobre la muerte de Saúl y su familia. Vamos a leer en el nombre del Señor, pero antes vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia el día de hoy, en primer lugar reconociéndote como nuestro Señor, nuestro amo y dueño. También, Señor, en este momento aprovechamos para pedir la dirección tuya. Señor, que todo lo que hagamos de principio a fin esté guiado y direccionado por la presencia de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a toda verdad. Señor, te pedimos que seamos guiados a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. Y el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestras acciones. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, Primera de Crónicas, capítulo 10. Voy a leer todo el capítulo, el 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los pusieron en fuga. Y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y de ellos mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisia. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y lo hirieron. Saúl dijo entonces a su escudero: «Saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y se burlen de mí». Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y con él murió toda su familia. Cuando todos los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Y al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces lo despojaron, le quitaron la cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia a sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses, y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Y cuando todos los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos fueron a recoger los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes. Y allí en Jabes enterraron sus huesos debajo de una encina y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Yesé. Muy bien, la palabra del Señor. El día de hoy acabamos de leer acerca de Saúl, la muerte de Saúl. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo del Señor estaba pidiendo un rey. Ellos querían
tener la identidad de una nación, tener la identidad de un reino. Y vemos que previamente el pueblo había pasado una etapa en la cual estaban los jueces gobernando, estaban de una u otra manera defendiendo al pueblo, mientras que a veces habían situaciones en las cuales los enemigos venían y los oprimían. Y esto era porque Israel abandonaba al Señor, iba tras los ídolos, iba tras la idolatría, tras la vanidad, y muchas veces los enemigos se levantaban contra Israel y lo asediaban. Pero fue tanto el clamor de los israelitas que pidieron un rey, y vemos que Samuel oró al Señor y el Señor lo direccionó para poder ungir al primer rey. Estamos hablando de Saúl. Y cuando este hombre fue ungido, fue investido con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo, y tan pronto como se estableció en el reino, había muchas cosas en su corazón. Una de las cosas que había en él era el deseo de la importancia, era la aprobación de los demás, era la aprobación de la gente. Estaba muy él al pendiente de eso. Y vemos que cuando el Señor le da 2 instrucciones específicas que él tenía que hacer, ambas instrucciones él las falló. La primera instrucción que el Señor le dio era de esperar el sacrificio, esperar que el profeta Samuel llegue a ofrecer el sacrificio. Pero al ver las circunstancias adversas y él al tener temor de sus enemigos, este rey ofició el sacrificio y vino en desobediencia, en rebelión contra Dios, ya que no supo esperar el tiempo debido. También la siguiente desobediencia a las instrucciones la vemos cuando el Señor envía a Saúl a destruir completamente a sus enemigos, y él perdonó la vida del rey que le había mandado el Señor a destruir todo, y había perdonado la vida de lo mejor, de las ovejas, del ganado y de muchos tesoros, de muchos del botín, digamos, de la guerra. Entonces esto también había sido desagradable delante de Dios, ya que este rey se había dejado influenciar por su grupo, por el grupo de guerreros, por el grupo de personas con la cual él estaba comandando la batalla. Ellos lo persuadieron a que se queden con lo mejor, y es así que el corazón de este rey se cambió, no pudo mantenerse en una posición, sino que a él le importó más lo que diga su gente de lo que Dios le había dado las instrucciones. Entonces, en estos 2 pecados, en estas 2 instrucciones que falló este hombre, lamentablemente el Señor lo desechó, y fue a través de la voz de Samuel que el Señor le confirmó que él estaba prácticamente desechado como rey. Y es así que ya el Señor ya no estaba con él, al contrario, el Espíritu de Dios se había apartado, y un espíritu del mal, un espíritu de tormento lo perseguía de manera continua. Así que este hombre ya no tenía paz en su corazón, y vemos también que ya la presencia de Dios se había apartado. Finalmente este hombre no se arrepintió de su condición, no se humilló delante de Dios, sino que prosiguió y quiso buscar que torcer la voluntad de Dios. Cuando salió a enfrentar a los filisteos, cuando salió al campo de batalla, antes de hacerlo, fue a consultar, pero ya el Señor no le había dado, no podía encontrar ya el respaldo de los sacerdotes, el respaldo de los profetas, porque ya el Señor lo había desechado. Vemos entonces de que este hombre va tras una divina, y al ir hacia esa divina, él trata de consultar a Dios por medio de la divina, y es el mismo enemigo prácticamente que le dice que iba a estar nuevamente, él iba a morir. Le había dicho que ya toda esta cuestión, esa guerra estaba perdida y que él iba a morir. Entonces finalmente se dio en cumplimiento esta palabra que recibió de esta divina. Finalmente se cumplió por la misma rebelión y desobediencia. Vemos entonces que cuando salió a la batalla, cuando salió a la guerra, los filisteos hicieron huir a los israelitas, y fue grande, la devastación, fue grande la pérdida, que se perdió toda la familia real. Murió el rey Saúl, murieron sus hijos, murieron su familia en el campo de batalla. Y cuando Saúl recibió una flecha,
aún en esos momentos también este rey estuvo preocupado por el que iban a decir. Por eso él en el versículo 4 dice: saca tu espada y clávamela, le dice a su escudero, y no sea que estos incircuncisos vengan y se burlen de mí. Hasta el último, al final, vemos que este rey estuvo preocupado más de lo que iban a decir de él. Y finalmente este hombre murió, se suicidó, se echó sobre su espada y murió. Entonces vemos también que su familia también corrió la misma suerte de morir en el campo de batalla. También vemos que el Señor mismo dice en el versículo 13, así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra. Había pecado este rey en contra del Señor y en contra de las instrucciones que el Señor le había dado, porque desobedeció. Cuando hay desobediencia, cuando no se obedece correctamente, cuando Dios te manda hacer algo específicamente y no lo haces tal al pie de la letra como Dios te lo manda, entonces eso es rebelarse, eso es rebelión. Cuando tú recibes una instrucción de parte del Señor a través de un hombre o una mujer de Dios, a través de tu líder, de tu pastor, tú recibes una instrucción específica, tú tienes que hacerlo tal como te lo está diciendo, tal como lo estás recibiendo, porque si tú lo haces en la manera que tú estás pensando o en una manera que tú consideras que es mejor, estás incurriendo en desobediencia. Y esto fue lo que hizo este rey. El rey ofreció la ofrenda cuando a él no le tocaba hacerlo, porque él creyó mejor, él creyó conveniente hacerlo, a fin de quedar bien ante los ojos de la gente, a fin de quedar bien ante su propio parecer, de que él consideraba que la situación apremiante justificaba sus acciones. También la mala actitud, la mala acción de él, perdonarle la vida al rey y perdonarle la vida a lo mejor del ganado, del botín y a todas estas situaciones que el Señor le había dado la instrucción de que tenía que desechar completamente, quemarlo todo bajo fuego. Entonces vemos que cuando hay una desobediencia, por más mínima que sea, esto se convierte en rebelión y esto nos pone en riesgo de caer de la gracia de Dios. Recuerda que el Antiguo y Nuevo Testamento se complementan, porque hay muchos que pueden sostener de que Dios tuvo un rol, un papel en el Antiguo y ahora es diferente, que ahora la gracia y el amor. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es una sola. Dios no cambia, dice la palabra de Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y los principios de su palabra permanecen para siempre. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos sirve de enseñanza hoy en día para tomar las mejores acciones, para poder obedecer correctamente la palabra de Dios y poder seguir las instrucciones que Dios nos da. Recuerda que después de obedecer, de seguir una instrucción de parte de Dios, seguirla buenamente, seguirla fielmente, vamos a recibir una gran recompensa, vamos a ser promovidos en lo que Dios nos va a dar. Dice, si tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y yo quisiera que escuches este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, estamos escuchando en un nuevo episodio. Hermano, hermana, ora por el ministerio, apóyalo también financieramente, tienes los vínculos, los enlaces ahí debajo. También tienes materiales gratuitos para descargar, tienes recursos también en la aplicación de la iglesia y todo lo demás para edificar tu vida. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.